A ver, antes, vamos a avanzar, ya ve que nos quedan pocos días para esto. Vamos ahora a trabajar con las líneas de influencia. Una línea de influencia es una función así como f de x o coseno de x o seno de x. Es una función que obviamente con base en el valor de x tenemos otro valor, ¿no? Es decir, ustedes tienen así y igual a f de x igual a x cuadrada menos 2. Así. Entonces es una función que me va a producir un valor dependiendo del valor de x. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, nosotros vamos a tener una viga que es estáticamente determinada. Así. Es el apoyo A, ese es el apoyo B. Y entonces lo que vamos a hacer o lo que vamos a analizar ahora es precisamente cómo varía o qué valores tienen el corte, la reacción y el momento cuando cuando una carga que es móvil, que no está fija, recorre la viga. Entonces, dependiendo de la posición de la puntual o de la carga, es el valor de la reacción, es el valor del corte en un punto o del momento en un punto. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un sistema de coordenadas así local, sería X, y hacia arriba Y, que es lo que ya conocen. La X va a empezar siempre en el apoyo A. Es decir, aquí X es igual a 0, acá X es igual a L. Va a ir siempre a la derecha. Si la viga tuviera un volado hacia acá, entonces serían valores negativos de X, porque el X empieza en 0 en el apoyo A. Si la viga tiene un volado acá hacia adelante, pues entonces sería L más el volado, sería la longitud total, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo vamos a analizar esto? Se supone que esa carga móvil cruza la viga o pasa por la viga, como cuando ustedes pasan caminando por una tabla, como una tabla que se la pusieron para brincar un canalito, el canal del Inge Parra. Y entonces tienen un canal y tienen un cauce. Y aquí le ponen un tabique, aquí otro tabique y luego ponen una tabla, así. Bueno, nosotros vamos a tener, o sea, ustedes se van a subir aquí, se van a subir y van a caminar por la viga. Conforme se vayan moviendo, los valores de la reacción en A y en B van cambiando. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ok. Entonces, esa carga que se está moviendo o esa carga móvil que se está moviendo, la vamos a detener a una distancia X, en cualquier punto. Y para nuestro análisis, esa carga es una carga unitaria, vale 1. Entonces, esa carga se está moviendo, la X va desde 0 hasta L. Entonces, bueno, pues yo puedo encontrar el valor de la reacción en B y el valor de la reacción en A. Hacemos suma de momentos en A igual a 0. En esta dirección los giros son positivos y entonces tendríamos menos 1 por X más la reacción en B por L igual a 0. Y de aquí tenemos entonces que RB es igual a X sobre L. Y también podemos hacer suma de fuerzas en Y para tener el equilibrio, ¿no? Y entonces sería la reacción en A más la reacción en B menos la carga igual a 0.
Y entonces eso me da que la reacción en A va a ser igual a 1 menos X sobre L. Entonces, como ya dijimos, el valor de la reacción aquí va a depender de la posición de la puntual. Es decir, si, si la persona se para al centro, entonces la mitad de la carga viene por la reacción B y la mitad de la carga pasa por la reacción A. ¿De acuerdo? Sí, sí. Sí. Ok. Ajá. Ok. Entonces, esa línea de influencia que tenemos ahora la vamos a llamar línea de influencia para la reacción en B. Y es una función, es decir, sería la función para la reacción en B. Y entonces tendríamos así, RB de X, que es la función, va a ser igual a X sobre L. Y esa línea de influencia pues se puede graficar. Y esa gráfica sería así. Esa función para la viga me va a permitir saber cuánto vale la reacción en el punto B cuando la carga se para en cierta posición. ¿Sí? Si, si, esta, si esta carga se para a X igual a A, así X igual a A, en esa distancia, porque la X se mide pues desde el apoyo A. Si X se para en A, entonces el valor de X es A y el valor de la reacción entonces sería A sobre L. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Si, si X se para a L sobre 3, ¿sí? Entonces la reacción en B en esa posición sería L sobre 3 sobre L, así. Y entonces esa función para la reacción en B es una función, es precisamente esta función, esta línea recta, que me va a decir el valor de la reacción en B cuando la carga esté en determinada posición. ¿De acuerdo? ¿Se puede borrar de este lado? Sí, adelante. De abajo. Ok. Vamos a hacer entonces un ejemplo para, primero para construir la línea de influencia y luego para usarla, porque precisamente la vamos a usar para obtener valores reales de la reacción. Ahorita estamos hablando de una carga unitaria y esa carga unitaria pues va a producir valores, pero recuerdan que en este caso la reacción pues es proporcional a la carga. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Imaginen que tienen así un puente, una viga de un puente que mide 30 metros, así. La línea de influencia, la línea de influencia ya ustedes vieron entonces que va a ser una línea de influencia con un valor de 1 aquí. Es decir, si la X es igual a 30, tendríamos 30 sobre 30 y eso me da 1, ¿verdad? Ese es el valor de la reacción en el apoyo B cuando la puntual está precisamente aquí, a X igual a 30. Cuando la puntual está a la mitad,
a 15. Entonces aquí tendríamos 0.5. Y acá está el 0. Es decir, entonces, que si la puntual... Disculpe, sería la mitad de la carga ahí, aunque fue la mitad que no fuera, o sea, la mitad del triángulo no es a 2/3 en lugar de la mitad de los 30, o me estoy confundiendo. Esa la mitad sería a los 15. Ah, ok, yo pensé que era la mitad de la forma triangular. Es igual. No, pero la mitad que no es 2/3 de 30. Ese es el centroide. Ah, ok, ya. Ese es el centroide. Esta es la posición en la viga. La posición en la viga. Y entonces, en ese instante, que era la parte que quería que checaran. A ver, si la puntual de 1 se para sobre B, la reacción en B es 1. Esa es la altura de aquí, ¿de acuerdo? Si la puntual que vale 1 se para a la mitad, el valor de la reacción en B vale 0.5, porque eso vale esta altura. Entonces, esta línea de influencia precisamente me dice cuánto vale la reacción en B dependiendo de la posición donde se detenga la puntual. Si la puntual se para en A, cuando X es igual a 0, entonces la reacción en B vale 0. ¿Sí está claro? Sí. En este ejemplo, cuando la persona se para aquí, la puntual acaba, la reacción en B vale 0. ¿Sí? Conforme se va desplazando, va aumentando la reacción. Y esta reacción va aumentando hasta que llega aquí a que la puntual está sobre B y entonces la reacción pues vale 1. Entonces, esta línea de influencia, esta que es la línea de influencia, me permite saber cuánto vale la reacción en B cuando la puntual está a una determinada X. Ok. Entonces, de nuevo, imaginen que es esa misma viga, que es una viga, dijimos que era una viga de un puente, y que le va a pasar una carga de una bicicleta, así una sola puntual, con un elefante aquí. El elefante va en la bicicleta. Este es mi mismo puente. ¿Es un monociclo, Inge, o un Sí, normal? el elefante va en su monociclo y entonces, es que no le dibujé bien la llanta La llanta Michelin. la llanta sí, del otro, del mountain bike, o cómo se En el llama. circo, ¿verdad? Sí, o le falta la colita al elefante y luego las orejas. Ok, entonces el elefante que pesa 3 toneladas va sobre nuestra viga. Si nosotros lo detenemos aquí a 6 metros, la línea de influencia me permite saber en ese instante cuánto vale la reacción en B. Ya no tengo que hacer equilibrio, ya tengo mi línea de influencia. Si el elefante se para ahí, que pesa 3 toneladas, si el elefante se para ahí, entonces la reacción en B sería así, por las 3 toneladas que pesa el elefante. Es decir, esta altura la saco con 6 sobre 30, porque era X sobre L, ¿recuerdan? Y esta altura la multiplico por el peso real o por la carga real, que serían las 3 toneladas. Y ya entonces este me va a dar el valor de la reacción en este instante, cuando la carga está a 6 metros del apoyo A. Y ya recuerda, ¿no? Si la puntual es de 3 toneladas, por 6 entre 30 es la reacción. ¿Sí?
Bueno, Sí, Inge. Sí, sí, Inge. ¿y cuánto da esto? 0.6. Toneladas. Y, y se sigue moviendo, y se sigue moviendo, si todavía no se cansa, y se para acá a 22. Entonces, en ese instante, cuando se paró o cuando detuvimos la bicicleta, el monociclo ahí en 22, entonces la reacción sería 22 entre 30, que es X sobre L, por los 3. Y eso me da 2.2, ¿verdad? Sí. Así Sí, es. es correcto, Inge. Y entonces, para eso me sirve la función de la línea de influencia para la reacción en B, para saber cómo va variando la reacción en B conforme el elefante se va moviendo a través de la viga. ¿De acuerdo? De acuerdo, Inge. Sí, de acuerdo. Y si tenemos dos elefantes al mismo tiempo, si este elefante va siguiendo a este elefante por razones indistintas que tienen que ver con la reproducción natural, entonces pues La podemos suma. sumar la reacción de este más la reacción de este, que sería a 2.8, ¿no? Entonces la reacción en B serían 2.8 debido a estos dos elefantes que se van moviendo, y en ese instante es cuando nosotros podemos calcular entonces su reacción en B. ¿Sí? Sí, Inge. Inge. Ok. Entonces, nosotros vamos a poder usar cargas puntuales o vamos a poder usar cargas distribuidas, uniformemente distribuidas, no triangulares, uniformemente distribuidas. Es decir, tendríamos así cargas en kilogramos o en toneladas, y W también en kilogramos por metro o en toneladas por metro. Solamente esos dos. Entonces, si yo tengo un W, si yo tengo un W, lo que voy a hacer, en lugar de calcular esta ordenada para multiplicarla por la carga puntual real, como es una distribuida, lo que voy a encontrar es el área que cubre en la línea de influencia esa carga distribuida. Vamos a usar esta misma viga, solo que ahora esos dos elefantes se echaron, como las vacas, se echaron uno así con otro, en una distancia aquí, no sé, imaginen 4 metros y 4 metros, ¿no? Este pesa 3 toneladas, dijimos, y entonces, si dividimos 3 toneladas entre 4, ¿cuánto da? ¿0.75? Sí, Por cada metro. Eso pesa lo mismo, como están alimentados igual, pesan lo mismo. Entonces, este 0.75 toneladas por cada metro está en esta distancia de 8 metros. Para saber cuánto vale la reacción en B en ese instante cuando están ahí echados, pues entonces lo que tengo que hacer es sacar el área que cubre la carga distribuida, esta área de este trapecio. Y yo puedo calcular esta altura y puedo calcular esta altura. La base ya la tengo, son 8, ¿verdad? Entonces, si es una carga distribuida, defino el área que cubre sobre la línea de influencia, calculo su área, y la reacción en B entonces va a ser el W por el área, si es únicamente esa carga distribuida. Es decir, el área por el W me va a dar la reacción en B.
Entonces, esta función que tenemos aquí, me va a permitir calcular esta altura. Y esta misma función me permite calcular esta otra altura. Solamente necesitamos saber en qué distancia se echaron los elefantes. Oiga, Inge, Entonces, Son mande. vacas, ¿no? ¿No eran elefantes estas? Inge, Mande, entonces como quien dice, mande. una distribuida siempre va a caer en un trapecio. Sí, en un área de la línea de influencia. Yo calculo esa área, la área que cubre, desde donde inicia la carga hasta donde termina, esa área la multiplico por el W y me va a dar el valor de la reacción en B. Obviamente, esta es la línea de influencia para la reacción en B. Sí, Ok, de acuerdo, gracias. sale. Entonces, la altura de este lado sería 12/30. La altura del otro lado serían 20/30. Y ya tengo las dos alturas. Las sumo, la divido entre 2 y lo multiplico por la base, que son los 8, y eso me da el área. Esa área que tenemos aquí, la multiplican por el W y le da la reacción en B. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Sale. Y entonces, si esos dos elefantes se acostaron aquí, entonces a este 2,8 toneladas, pues le voy a sumar la reacción que producen esta carga distribuida para tener la reacción total de B. Los voy sumando. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Vale. ¿Tienen más preguntas? Parece que todo bien, Inge. Ok. Bueno, dejen ver si tengo ahí unas imágenes. Tenía una imagen de un caso real, pues. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Cómo, Inge, entonces dijo cómo que le a fue con lo- lo que dé del área lo vamos a multiplicar por la W y se le suma la reacción en B. Si solamente estuviera esa distribuida, pues esa multiplicación de la área por el W, esa es la reacción. Pero si tiene más carga, pues hay que sumárselas, como si estuviera haciendo superposición. Ok, gracias. Tenía yo aquí una imagen. ¿Dónde está? No sé si ya me la había traído. No, todavía no. Creo que era verano. ¿Dónde está? Es ahí. Ando buscando esa parte, ¿eh? Ediciones, cimentaciones. ¿Cómo le fue con el examen ayer? Está bien difícil, ¿Era Inge. examen o era tesis, Inge? Era una especie de tesis. Bien, Inge, todo bien. Esperando que lo califique para sacar el 100. Esperando sacar un 100.
Jesús bendito. Ya califique los Inge, apenas a festejar el viernes. El viernes. No, todavía falta. Nos echó un torito, Inge, con el círculo. Con el círculo qué era? Oh, era Era un la cubo. excentricidad, ¿no? Eh, Era la excentricidad, se me hace. A ver, ¿sí pueden ver mi PDF ahorita? sí, Ok. A ver. Este es un puente, dice puente grúa. La viga se apoya en los extremos, pero la viga tiene una polea que es de donde se cuelga esta parte de como un motor que está aquí abajo. Y entonces, esta sería nuestra viga. Y dependiendo de la posición del motor o de la carga, es el valor de la reacción que transmite a los extremos. ¿Sí? Y igual, en esta otra viga que está acá en el marco, es una columna de concreto y luego de este lado tenemos una viga, ahí donde están las líneas amarillas. ¿Sí? Por ahí se mueve, pero si se fijan, hay un espacio entre columna y columna, entonces conforme esta carga se mueve, va a producir una reacción y esa reacción va a variar sobre las columnas dependiendo también de qué posición esté. Aquí están dos, ¿no? Dos vigas con su línea de influencia. De esta podemos saber cuál es la reacción máxima que puede producir en un extremo. Y ya que tienen esa reacción máxima, pues entonces sobre la viga, también, también se mueve en la otra dirección, pues ustedes pueden saber cómo va a variar el valor de la reacción. Ahorita solamente estamos hablando de la reacción, mañana vamos a hablar del momento y del corte. Esta figura de aquí arriba del vehículo está pasando sobre un puente y entonces nosotros podemos calcular en ese instante, ahí donde está parado el vehículo, cuánto vale la reacción en el apoyo A o también cuánto vale el corte. Si hubiera aquí una conexión, por ejemplo, nosotros podemos saber cómo varía el corte en esa conexión y cuál es el valor del corte máximo, ya sea positivo o negativo en ese punto, cuando el camión está en esa posición. Entonces, la línea de influencia, por ejemplo, para el corte, me va a decir cuánto vale el corte en un punto cuando el carro está en esa posición. No el corte en la posición, sino el corte en otro punto. ¿Sí? Este es otro, miren. Este es otro ejemplo. Esta es una grúa. Y también aquí tiene una carga que se mueve hacia acá. Entonces, el máximo corte, pues es cuando está pegado aquí, ¿no? Y el máximo momento es cuando está en el otro extremo. Pero depende de en qué punto ustedes estén trabajando. Imaginen pues que aquí en medio donde está la flecha amarilla, en medio, ahí le hacen un corte, una conexión, y entonces ustedes quieren saber cuál es el corte máximo que van a soportar los tornillos con el que van a hacer la conexión. Y entonces se puede calcular con la línea de influencia. De este otro lado también, pues son como las vigas que hemos visto, ¿no? La viga está apoyada sobre estas columnas y allá arriba se ve una carga como que esta parte de esta canastilla se puede mover hacia arriba, hacia adelante o hacia atrás. Entonces al moverse, pues está generando diferentes reacciones sobre estas columnas. Obviamente solamente es para la parte del desplazamiento, no tiene que ver con la parte de vibración. Ese sería otro asunto, ¿no? Es decir, o que le llegara el viento a lo que están cargando, o que fuera un motor y el motor generara vibración, pues entonces ya sería otro análisis diferente, ¿no? Pero en este caso, la carga puntual solamente se está moviendo a lo largo de toda la viga.
Y entonces, bueno, pues esta es la parte que habíamos hecho, ¿no? Ustedes tienen una línea de influencia para la reacción y esta está al revés. La reacción en A es X sobre L y la reacción en B es 1 menos X sobre L, porque el X empieza en B. Pero bueno, nosotros siempre vamos a trabajar con X en A, entonces pues sería al revés. Solamente quería mostrarles las imágenes pues en donde se aplica la línea de influencia. Nosotros normalmente la vamos a aplicar aquí en los puentes, porque aparte de la carga viva que tiene que soportar o la carga muerta que tiene que soportar de la losa, también tiene que soportar carga viva debido a los vehículos que van a pasar sobre el puente. Y entonces hay un reglamento, hay uno americano que es el ASTO, que tiene los modelos de carros definidos, un TS o un TS2R, no sé. Y también hay un código mexicano, que es el Instituto Mexicano del Transporte, que definen un, un modelo de carro, de vehículo, no un vehículo, sino un modelo de vehículo. Y entonces consideran, aparte de las puntuales que producen las cargas, las llantas, perdón, los ejes, también incluye una carga distribuida, que obviamente pues se tiene que analizar al mismo tiempo, ¿no? Como lo vimos ahora con los elefantes acostados y con los otros elefantes como puntuales. Entonces, para este caso, por ejemplo, de este vehículo, el IMT tiene un modelo donde nos va a permitir poner dos puntuales y además poner una carga distribuida adicional para tomar en cuenta todos los diferentes pesos que pueda, o los diferentes vehículos que puedan tener esas características, ¿no? Ok. Para eso nos va a servir entonces. Aparte de, del análisis que se tiene que hacer, es decir, por cargas muertas, por cargas de viento, por cargas de agua, por empuje de tierra, que se tengan que hacer sobre el puente, también se tiene que considerar la carga viva, debido a los vehículos que van a pasar por el puente. ¿Tienen preguntas? No, Inge, todo bien. Bueno, pues entonces mañana vemos las otras dos líneas de influencia para seguir. ¿De acuerdo? ¿Sale, Inge? De acuerdo, Inge. Dale, Inge, Inge. hasta luego. Sale Saraí. Saraí es la que normalmente Nos vemos, viene, Inge. ¿no? Hasta luego. ¿La que qué, Inge? Normalmente viene o es la otra compañera. Yo diario vengo, soy la primera en entrar a la clase. Oye, Monroy, ya va a ser la ¿Tu cumpleaños? reunión de Ah, los veranos. bueno, muy bien. Pues ya Entonces, tengo a 21 personas, me parece, y pregunté y el mínimo eran 15, algo así. ok. Pues seguro Es no que sé si estén, pero ya tengo 21 personas. para que cheques con el Inge Limón, porque la reunión va a ser el viernes, entonces, Sí, me para dijo que que él estuviera sepa. pendiente, que después Ok. iba a subir la convocatoria después de que se acabara el semestre. Todavía falta. Ok. Porque sí Pero te digo, a igual mí podría estar atento. me mandaron un mensaje y me dijeron que sí, que la reunión de los veranos va a ser el viernes. Bueno, para entonces mandar mensajes el viernes o el lunes. A ver qué me Ah, dice.